Si bien hay un artículo que lo puse en, en el apartado, en el módulo de teoría prospectiva que tiene que ver con una revisión completa de cómo el modelo de prospectiva se ha aplicado a algunos casos prácticos que tienen que ver con aspectos financieros, la banca o el comportamiento de los individuos de manera particular, que también es importante que lo lean. eh, Algunas cosas de ahí las extraje en el sentido de que, por ejemplo, ahí presenta una función de ponderación y presenta una función de valor que ocupé las mismas funciones y más que las mismas funciones ocupé las funciones que utiliza Kahneman-Jesberg en un paper que hace en el año 98, 92, perdón, donde ellos estudian empíricamente y obtienen cómo tendrían que ser las formas funcionales de las funciones de valor y la función de ponderación para poder predecir mejor el comportamiento de los individuos en estos juegos que acabamos de ver durante las clases anteriores. Entonces, el apunte del día de hoy va en orientación a volver a retomar los ejercicios que vimos anteriores, en donde el modelo de utilidad esperada no predice correctamente el comportamiento y aplicar el modelo de la perspectiva de Kahneman y ver si es que de verdad funciona o no funciona el modelo de perspectiva de Kahneman y ver si es que de verdad ayuda o no ayuda a predecir el comportamiento de los individuos, porque al final esa es la idea de esto, agregar un modelo que pueda predecir comportamientos que son bastante anómalos de acuerdo al modelo de utilidad esperada. Entonces, esta clase consiste en eso. Antes de comenzar, quisiera hablar de la función de valor, que es como un repaso de lo que mencioné un poco en la grabación que tengo que subir en la clase anterior. Una característica del modelo de la prospectiva es que los valores son cambios en la riqueza o el bienestar y no estados finales de riqueza o estados finales de bienestar. Es uno de los aspectos clave. ¿Por qué? Porque el modelo de utilidad esperada considera que cada cosa que uno va haciendo va agregando a su riqueza y va evaluando si la riqueza mejoró o no mejoró dada la alternativa y la elige si es que la riqueza mejoró o de alguna manera busca las medidas de donde las decisiones que tomemos aporten a nuestra riqueza o a nuestro bienestar y no influyan negativamente a nuestro bienestar. Nosotros veíamos la clase pasada de que hay ciertos juegos en donde los jugadores las cosas seguras no las consideran, sino que más bien los diferenciales los consideran al momento de tomar las decisiones. Veíamos de manera particular el caso de juegos, por ejemplo, en donde a los individuos se les dan 2.000 por entrada al juego o 200 unidades monetarias por entrada al juego y luego, teniendo eso seguro, le hacen ciertas alternativas o le pide, con ciertos valores bajo riesgo, ¿sí? En donde pérdida y teníamos ganancia de manera particular. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los individuos se comportaban de una manera que el modelo de utilidad esperada no considera. ¿Por qué? Porque ellos miraban el último juego y el juego previo no lo consideraban porque son 2.000 seguros. Dado que son 2.000 seguros, ese pago no es considerado bajo ningún aspecto de riesgo, entonces yo simplemente me dedico a ver las diferencias en los juegos y eso es lo que mostrábamos la clase pasada. Entonces pasaban de inmediato al juego bajo riesgo. Eso obviamente genera que nosotros entendamos el modelo de perspectiva de Kahneman bajo esa arista, es decir, clasificamos los problemas bajo problemas que tienen que ver con riesgo versus problemas que no tienen que ver con riesgo, es decir, los pagos o las ganancias que no están bajo ningún criterio de riesgo se aíslan del problema y solamente nos preocupamos de lo que está bajo riesgo, que es el caso particular. Eh, Sé que no han revisado la grabación anterior o la grabación que subí durante la semana, pero la grabación que subí expliqué un poco más este concepto de bajo riesgo versus situación con certeza o que no está bajo riesgo. Y de alguna manera mostraba que el modelo de la perspectiva de Kahneman considera tres hitos o tres posibles juegos que podríamos considerar. Primero, un juego en donde estamos considerando solamente riquezas, es decir, aumento del bienestar.
o pérdidas, el otro, o un juego mixto en donde tenemos dentro de la alternativa una situación en donde podemos perder dinero y una situación en donde podemos ganar dinero. Esas tres situaciones se estudian en el modelo de la perspectiva de Kahneman y obviamente se estudian de manera totalmente separada, y eso es lo que explico yo el modelo, perdón, en el video que subí en el apunte de clase. Entonces tenemos esas tres situaciones. En la vida real, ¿qué han encontrado con respecto a esta idea de entender los problemas de una manera de diferencia y no una manera de estado final de riqueza o de bienestar, sino más bien cómo aporta al bienestar o cómo aporta a mi riqueza un juego en particular? Eso es lo que yo evalúo. Bueno, en términos generales, la gente reacciona de acuerdo a percepciones y no de acuerdo a estados totales o estados finales. Por ejemplo, en el caso del ruido, la gente no ve el ruido como algo acumulativo, sino más bien como algo diferencial. Es decir, una persona, por ejemplo, que ha estado sometida a niveles de ruido alto, un nivel de ruido quizás no va a ser alto que otra persona que ha estado sometido a niveles de ruido bajo. ¿Sí? Entonces la percepción va a ser en comparación a su estándar o a su referencia con respecto a qué es lo que es ruido alto versus qué es lo que es ruido bajo. ¿Sí? Y eso ocurre de manera general. El brillo de la luz, una persona que se acostumbra a un brillo, a una cantidad de luz, entra a una habitación con exceso de brillo en comparación de su costumbre, genera obviamente un impacto en su percepción. Y al final, fíjense, tenemos una referencia y en función de esa referencia vemos si es que de verdad hay una diferencia con respecto a esa referencia de manera particular. El volumen, lo mismo, un individuo que está sometido constantemente a niveles de volumen con respecto a cómo escucha música, con respecto a la manera en cómo habla, etcétera, etcétera, va a tener percepciones distintas de lo que es un volumen alto versus un volumen bajo. La temperatura, lo mismo, personas que viven en lugares que son calurosos, llegan a Chile y se someten a un nivel de temperatura extremadamente fuerte en cuanto al frío, y obviamente esa percepción va a ser distinta que una persona que está acostumbrada al frío de manera particular. Otro ejemplo en el término económico, la salud. Si yo estoy rodeado de pura gente enferma, que yo me resfríe no va a generar ningún cambio. Es decir, yo me voy a sentir, bueno, soy parte del montón. Pero si yo estoy acostumbrado a no enfermarme nunca y de repente me resfrío y de repente me causo, lo más probable es que yo voy a decir, es algo grave, voy a querer ir al médico y quizás sea solamente un resfrío. Ahora con esto de la pandemia y el coronavirus, personas que están sometidas a este tema del estrés de la pandemia, créeme, toses una vez y tú de inmediato dices tengo el coronavirus, y quizás simplemente sea algo particular de una situación en particular. Bueno, ahora te ganas en una fila y tú toses una vez y todo el mundo te mira de manera extraña. ¿Por qué? Porque los individuos ahora están siendo sometidos a una situación en donde es común de que uno de los síntomas del coronavirus sea el toser y ese tipo de cosas. Entonces, si tú te das cuenta, la gente reacciona con respecto a referencia, con respecto a situaciones en el pasado. Esas situaciones en el pasado le dan un estándar a la persona y la persona va a tener una manera de cómo reaccionar a las acciones que van cometiéndose dependiendo de esa referencia de manera particular. El prestigio, la riqueza, son una serie de casos en donde los individuos reaccionan de acuerdo a referencias, de acuerdo a estándares que se han planteado desde el punto de vista de su cotidianidad o desde el punto de vista de cómo han vivido su vida de manera particular. El valor visto desde estos dos argumentos, tenemos dos puntos de vista. Primero, una posición de medida y el cambio o la magnitud de lo que se está generando. ¿Qué significa la posición de medida? Significa de que cuál es el estándar. A partir de qué punto tú dices, sobre ese punto es aumento de volumen, bajo ese punto falta de volumen. Eso es una cosa. A partir de qué temperatura tú sientes que es más calor, o que hay calor, perdón,
Y a partir de qué punto tú dices ya hace frío. Algunas personas piensan que los 23 grados son el estándar, pero 23 grados en otro lugar no es calor o no es el estándar. Puede ser 25 grados, 26 grados en otros países, puede ser el estándar. Y a partir de ese punto podemos decir hace calor y a partir debajo de ese punto hace frío. A eso me refiero. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la posición de medida? ¿A partir de qué punto puedo diferenciar eso? Y el otro punto es la magnitud del cambio. No es lo mismo pasar de una temperatura del estándar de 23 a 24 grados que pasar de 23 a 30 grados. La magnitud del cambio desde el estándar hacia donde yo quiero llevar al individuo también afecta su posición. Y no solamente de eso, por ejemplo, pasar de 23 a 24 grados para el individuo dice, bueno, ya súbeme un poquito la temperatura, no pasa nada. Pero pasar de 30 a 31, a pesar que el cambio es un grado en temperatura, quizá el individuo de 30 a 31 lo piense más de 2 veces, quizá el 31 puede ser un cambio más profundo. No solamente eso pasa desde el punto de vista de la percepción del ser humano, sino también desde el punto de vista de acciones del ambiente o acciones de la cotidianidad con respecto a lo que pasa. Por ejemplo, sabemos que los sismos se miden a través de una tasa exponencial. No es lo mismo un sismo que pasa de 8.9 a 9 que un sismo que pasa de 6.9 a 7. Las percepciones con respecto al sismo son muy distintas. Pasar del 8.9 en cuanto al nivel del 8.9 a 9 en el sismo es muy distinto que pasar de 7 o de 6.9 a 7, ¿sí? Porque las diferencias en cuanto a la escala son muy distintas. Lo mismo pasa con las percepciones del ser humano. Estar expuesto a una temperatura alta no es lo mismo cuando recién tienes puesta la mano a una temperatura, los primeros un segundo, a cuando ya está expuesto la mano a una temperatura alta en el cambio en cuanto al nivel de exposición cambia significativamente con respecto al tiempo previo que tú tuviste en exposición. Entonces, ¿a qué va el mensaje? La función de valor que tiene que ver con pérdida y ganancia va a tener distintos tipos de matices. Y esos distintos tipos de matices hay que entenderlos desde la perspectiva de qué es lo que es la pérdida. Ya decíamos nosotros, la gente le gusta menos la pérdida, entonces obviamente la función de valor tiene que tener una característica distinta para las pérdidas y para las ganancias tiene que tener una característica distinta en cuanto a la forma funcional de la función de valor. Cosa que la función de utilidad es totalmente distinta, porque la función de utilidad es lineal e incluso simplemente lo único raro que puede tener la función de utilidad es que puede ser cóncava. Pero eso es todo. No importa si es pérdida o ganancia, va a seguir siendo cóncava la función de utilidad en el modelo de utilidad esperada. Pero en el caso de este modelo de la perspectiva de Kahneman, vamos a agregar matices diferenciadores a la forma funcional de la función de valor porque consideramos que dependiendo del punto de referencia, el individuo las pérdidas las va a sentir de una manera distinta y no solamente de eso, los cambios en los extremos van a ser distintos desde ese punto de vista. Luego hay un ejemplo en la literatura que es fácil discriminar de temperatura entre 3 a 6 grados, que desde 13 a 16 grados. La discriminación en temperatura, cuando pasamos de 3 a 6 grados, se nota de inmediato el cambio, pero cuando estamos pasando de 13 a 16 grados, quizás no vamos a notar el cambio. ¿Por qué? Porque las percepciones cambian dependiendo si estamos en un extremo bajo o un extremo alto de nuestro punto de referencia. ¿Sí? Y nuestro punto de referencia sería a partir de qué punto yo considero que hace frío y a partir de qué punto yo considero que hace calor. ¿Sí? A partir de qué punto. Incluso hay estudios que dicen que existen diferencias en cuanto a la ganancia de pasar de $100 a $200 que de pasar a $1.100, de $1.100 a $1.200. En otras palabras, un peso no es lo mismo dependiendo de cuánto peso tú tengas antes, o una cantidad de dinero no es lo mismo. Por ejemplo,
para una persona de escasos recursos que tiene muy poco dinero, que tú le regales $100, es decir, que pases de 100 a $200, va a ser un cambio potente en su bienestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a poder adquirir bienes que impensablemente pudo haber adquirido antes. Pero una persona que gana ya $1.100, que tú le des $1.200, quizás ni sienta esa diferencia. Y obviamente esa percepción en cuanto a las cantidades iniciales va a tener distintos matices. ¿Y qué podemos encontrar? Podemos encontrar que quizás desde el punto de referencia en donde tú dices una ganancia wow, a partir de ese punto de referencia, las primeras unidades de ganancia te van a generar un cambio alto de bienestar, pero la segunda unidad es cada vez menos y la tercera unidad es cada vez menos, cuarta unidad es cada vez menos y obviamente uno puede pensar a partir del punto de referencia, aquí en donde uno dice a partir de esto es ganancia, para mí, a partir de ese punto de referencia vamos a tener una concavidad, pero de caso contrario, a partir de ese mismo punto de referencia, las primeras pérdidas van a ser más potentes que con respecto a las últimas pérdidas, es decir, pasar de perder los primeros $100, perderlo va a ser distinto a perder de $110 a $110 a $210, o podríamos decirlo, mejor dicho, de $1.100 a $1.200, mejor. Entonces vamos a tener distinto comportamiento de nuestra función de valor dependiendo de esas preferencias, de primero el punto de referencia, en donde yo asigno ganancias versus pérdidas, que ese es el punto de referencia, y de la magnitud, es decir, de cuán lejos yo esté del punto de referencia de pérdida o ganancia. Ahora, en el dinero es fácil obtener el punto de referencia en pérdida o ganancia, ¿sí? ¿Cuál sería el punto de referencia? Cero. A partir del cero, los valores positivos son ganancia, a partir del cero, los valores negativos son pérdida. Es lo que uno piensa desde el punto de vista práctico, pero con respecto a otras variables, por ejemplo, la riqueza, el nivel socioeconómico, los puntos de referencia cambian totalmente. No necesariamente tiene que ser cero el punto de referencia de ganancia versus pérdida, sino que el punto de referencia puede ser otra cosa o otro valor positivo o un valor negativo, dependiendo de la situación en particular. Entonces, frente a esa idea, nuestra función de valor que evalúa la percepción que tenemos con respecto al valor que nos está dando un juego en particular, va a tener características diferentes dependiendo del punto de referencia y dependiendo obviamente de la magnitud del cambio. En el paper que yo le envié inicialmente, dan una forma funcional que se extrae de un paper que es de Kahneman-Jesverky del año 92, en donde tiene dos tipos de una función por parte. La función de valor tiene una función por parte. Y esta función es que para valores positivos de las ganancias, imagínate X un valor de dinero, para valores positivos de X, la forma funcional de la función de valor va a ser X elevado a alfa, donde alfa es un parámetro entre 0 y 1, y Kahneman y Jesverky consideran que el parámetro 0,5, yo también lo considero igual a 0,5, para valores positivos. Fíjense, X elevado a alfa, ¿cómo va a ser la forma funcional dado que va a ser elevado a alfa? Va a ser cóncava. Para todos los valores positivos va a ser cóncava. Luego, para los valores negativos va a tener otra forma funcional. No va a ser la misma que para el caso de los valores positivos. ¿Por qué? Porque ya decíamos, para valores negativos va a ser distinta la forma funcional que para valores positivos. ¿Y cuál va a ser la forma funcional? Esta que está acá. Esta forma funcional obviamente determina de que para los valores negativos va a ser una convexa hacia abajo, ¿sí? Convexa, y no solamente convexa, este parámetro lambda, identifica qué tan convexa o qué tan pronunciada es esa pérdida o esa percepción de pérdida para el individuo. Entre más grande el lambda, más abajo se ve la percepción de pérdida de parte del individuo.
Y eso es para todos los valores negativos. Es decir, para los valores positivos vamos a tener una forma funcional cóncava y para los valores negativos de nuestro juego, para evaluarlo, vamos a tener una pendiente negativa y obviamente va a ser convexa y muy pronunciada esa pendiente. ¿Cómo sería eso hasta el momento? Pregunta. Estaba hablando y no sé si entienden esto de punto de referencia versus percepción de magnitud. ¿Sí? Traté de darle los mayores ejemplos prácticos de cómo entendemos la percepción de punto de referencia versus magnitud. Yo creo que pudo haber quedado claro. ¿Cómo sería la forma funcional más o menos de la función de valor de acuerdo a lo que estudió Kahneman y Tversky? En el año 92. Ellos hicieron un estudio experimental con una serie de sujetos y más o menos calcularon cómo es la función de valor, considerando pérdidas, perdón, de menos $100 a cero y ganancias de 0 a $100. ¿Cómo era la percepción de los individuos en términos del valor que les significaba para ellos esas pérdidas de $100 o de 0 a $100 y esa ganancia de 0 a $100? ¿Sí? ¿Cómo era la percepción? Fíjense, para la primera unidad de ganancia, es decir, la siente mucho la gente, es decir, ganar de 0 a $2, $3, el individuo siente bastante esa ganancia. Pero pasar de 98 a $100 no la siente tanto la ganancia. Por eso tiene una convexidad, o perdón, una concavidad en la función. Por eso tiene esta forma así, que para las primeras unidades tiene una tasa de crecimiento en términos de valor o de bienestar mayor que para las últimas unidades. ¿Sí? Entonces la percepción cambia dependiendo de que si son las primeras unidades de ganancia o si son las últimas unidades de ganancia. Cambia esa percepción. Luego, fíjense que la pendiente de esta curva es más pronunciada que la otra. Si bien la otra es así, la otra es más pronunciada, más hacia abajo. ¿Y por qué es más hacia abajo? Porque lo que consideran Kahneman y Tversky y lo que vieron empíricamente a través de esta función de valor es que los individuos sienten más las pérdidas que las ganancias. Y ya lo veíamos en los problemas anteriores. Veíamos que los individuos, cuando le agregas una pérdida al problema, el individuo trata de sacarse las pérdidas lo máximo posible sobre eso. Pero cada vez en las primeras unidades de pérdida la siente mucho más uno, pero ya cuando ya has perdido una cantidad de dinero enorme, no sientes nada la pérdida. Y te arriesgas más en esa pérdida porque ya has perdido mucho. Eso es lo que generó uno de los estudios que estudiaron de la parte práctica del modelo de Kahneman y Tversky. Eso hizo de lo que la crisis subprime se volviera una bomba mucho más grande en términos de crisis, porque los inversionistas vieron que habían pérdidas, pero ya como habían perdido tanto, siguieron apostando a la pérdida. ¿Y por qué? Porque su percepción de valor de esa pérdida, dada la cantidad alta de pérdida previa, le era como nada. Es decir, las primeras unidades de pérdida uno puede decir, bueno, las siento bastante fuerte, pero ya cuando has perdido tanto, uno ya da lo mismo, básicamente. Hay una película de un apostador que está en Netflix, que la vi hace aproximadamente una semana, 2 semanas atrás, de un profesor de literatura, que era apostador, no sé si la vieron, no me acuerdo, parece que se llama El Apostador, me parece mucho, en donde el tipo estaba como tan ni ahí que apostaba y decía que había que, si lo mataban no importa, él pedía en deuda, debía cuánto gángster o cuánto individuo, digamos, que se dedicaba a prestar dinero a unas tasas altas, digamos, de préstamo. El individuo pedía préstamo, lo amenazaban con que iba a morir, no estaba ni ahí. Y al final del día, eso es lo que pasa en la práctica. Cuando ya tú pierdes tanto, como que incluso hasta perder la vida es como nada. Por eso también en la crisis subprime hubieron altas tasas de homicidio, perdón, de suicidios.
altas tasas de suicidio porque la gente perdía mucho dinero y dado que ya pierdes tanto dinero, perder la vida ya no significa nada para ti. Entonces, obviamente, el apostador. Gracias, Fernanda, sí, se llama El Apostador. Les recomiendo para que vean más o menos esta percepción de que perder tanto, cuando tú ya has perdido tanto, es como nada para ti. Pero cuando tú no has perdido mucho en tu vida y pierdes la primera vez, sientes mucho esa pérdida, ¿sí? Porque la primera pérdida que tú sientes. Entonces, esta función de valor intenta denotar esto, denotar de parte del individuo que las primeras pérdidas las siente más. Por eso, fíjense que pasar de cero a valor de $5 de pérdida, o mejor, de $0 a $1, es como si él sintiese $5 de pérdida. De $0 a $2, $3 va a sentir como si fuesen $10, $12. Pero a medida que tú ya vas llegando aquí al extremo, esa cuestión ya se va volviendo menos menos fuerte y se vuelve más suave esa pérdida de manera particular. ¿Sí? Entonces, a eso no, esa va a ser la forma funcional, yo la voy a aplicar para los juegos de manera particular, así que ya voy para allá. Luego, otra característica del modelo de Kahneman-Tversky, que está en la grabación que yo le envié, lo podrían revisar y está en el paper, así que están en los 2 puntos, es la percepción con respecto a la probabilidad, que le llamamos pi de p. Pi de p es la percepción con respecto a la probabilidad. ¿Por qué? Porque un prospecto se compone de dos cosas, la ganancia o el valor, el dinero que está en juego, y la probabilidad con la cual el dinero está en juego. ¿Sí? Entonces, esta función de valor es una percepción con respecto al dinero que está en juego. Y acá, el pi de p representa la percepción con respecto a la probabilidad. Si es una probabilidad alta o una probabilidad baja. Ya decíamos, cuando estamos en certeza absoluta, los jugadores se van con respecto a lo que tiene certeza absoluta. Pero cuando estamos en juegos bajo riesgo, tenemos distintas percepciones con respecto a las probabilidades. Kahneman-Tversky consideró que pi de p es más grande que la misma probabilidad cuando es pequeño el p, cuando la probabilidad es pequeña. Es decir, mi percepción con respecto a la probabilidad es más grande que la probabilidad misma cuando yo tengo probabilidades pequeñas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una probabilidad del 0,01%, que es muy pequeño, lo más probable es que yo lo voy a sentir como si fuese un 1%. ¿Sí? Tengo una percepción más optimista con mayor probabilidad para probabilidades pequeñas y todo lo contrario para probabilidades grandes cercano a 1. Sin el 1, ¿por qué? Porque el 1 es certeza absoluta y dada la certeza absoluta la gente se va por ese lado. Pero para todas las probabilidades cerca del 1 que no alcanzan a ser 1, tenemos percepciones por debajo de lo que son realmente en términos de probabilidad. Es decir, si la probabilidad es de un 90%, lo más probable es que yo la sienta como un 85%, un 80%. Yo así sienta esa probabilidad. Obviamente, nosotros o la literatura en el modelo de utilidad esperada considera que la percepción de la probabilidad es igual a la probabilidad, es decir, una línea recta. Si la probabilidad es del 50%, yo siento 50% que es 50%. Si la probabilidad es del 30%, yo siento que es 30%. Si la probabilidad es del 0,1%, yo siento que es 0,1%. Eso es lo que dice el modelo de utilidad esperada, que la probabilidad que uno piensa o subjetivamente se hace de la probabilidad es igual. Pero el modelo de Kahneman-Tversky considera que no, que hay diferencias. Y ellos estimaron una forma funcional a esa función y tomaron esta forma funcional. Fíjese que P es la probabilidad y beta un parámetro que muestra la escala o la manera en cómo se mueve esta percepción de probabilidad, que en este caso es pi de P. Ellos estimaron que beta tenía que ser 0,5. ¿Sí? Con beta igual a 0,5, con beta igual a 0,5, tenemos la línea negra que es la percepción de probabilidad.
¿sí? Y la línea roja es la probabilidad de acuerdo al modelo de utilidad esperada. ¿Qué significa? 40% equivale al 40% de probabilidad, 60% equivale al 60%, por eso es una línea recta. Pero fíjense, ellos estimaron empíricamente y dijeron que así debiese ser la función de percepción de probabilidad. ¿Y qué es lo que genera? Las probabilidades pequeñas las percibe la gente más de lo que son, y las probabilidades altas las percibe mucho menos de lo que son. Fíjense que aquí está cerca del 90% por aquí, y ellos la sienten como algo casi 50%. Es bastante menos como la percibe el 90%. Entonces, obviamente, si nosotros evaluamos el modelo de utilidad esperada con una percepción 1 a 1, vamos a tener diferencias porque la gente no está entendiendo la probabilidad de la misma manera en cómo nosotros pensamos que ellos entienden la probabilidad. No es 1 a 1, sino más bien, como dice acá, si la probabilidad es pequeña, vamos a tener una percepción distinta, si la probabilidad es alta, una percepción distinta. ¿Pregunta hasta acá? Profe, por ejemplo, ahí en el gráfico se ve como que en el 25 o 30% se ve que la probabilidad comienza a ser menos sensible a la pérdida o a la ganancia. Entonces, Sí, es como que podríamos decir que en el 25 o 30% ya las personas comienzan a ser a menos sensibles. sentir probabilidad alta y sentir probabilidad baja. Es decir, a partir de este punto, que sería, como tú bien dices, 28, 25% más o menos, porque aquí está el 4, aquí está la mitad del 30, debe estar por aquí por el 28, 25, 26. A partir de este punto hacia atrás son probabilidades pequeñas, a partir de ese punto hacia adelante son probabilidades altas. Claro. Eso es lo que percibe la gente. Mm. Cosa que de verdad, de acuerdo al modelo de utilidad esperada, uno pensaría por debajo del 50% de una probabilidad baja, arriba del 50% de una probabilidad alta. Por ejemplo, cuando uno tira una moneda al aire, la probabilidad es 50-50. Entonces, como el punto de indiferencia siempre ha sido el 50%. Pero Claro, o sea, en eso el es lo que modelo, uno pensaría teóricamente, pero en la realidad al parecer no. empíricamente no, empíricamente ellos modelaron esta función de probabilidad. Lo bueno es que esta forma funcional yo puedo obtener el beta empíricamente de acuerdo a datos y puedo saber cuánto tendría que ser beta para que se ajuste más a los datos de percepción de probabilidad. Y lo que encontraron que el beta tenía que ser 0,5%, lo que nos daría más o menos un modelo o una función de utilidad de esta forma que está aquí. Claro. ¿Sí? Entonces, y acá igual con la función de valor hicieron lo mismo. Tomaron datos, vieron cómo perciben los de cero, la pérdida de $100 versus la pérdida de la ganancia de $100 y vieron cómo perciben las pérdidas y la ganancia los individuos y obtuvieron una forma funcional como esta que está acá, Kahneman-Jesperki. Tomando estos datos empíricos recogidos por ellos, yo puedo de alguna manera tomarlos y decir, bueno, si ellos consideran que empíricamente esta es la manera en cómo la gente valora la ganancia y cómo valora o percibe la probabilidad, veamos y apliquémoslo a nuestros casos particulares si somos capaces de predecir con este modelo correctamente los juegos que hemos visto anteriormente, casos anteriores. Uno, uno tendería a pensar de que debiese ayudar en algo a la, a, a la predicción, este juego de manera particular. Partamos por este mismo ejemplo. Ya este ejemplo lo conocen ustedes, ¿sí? Lo he visto en los apartados anteriores. Es un juego en donde tenemos una lotería de ganar 6.000 con una probabilidad del 25% o otra prospecto que es ganar 4.000 con una probabilidad del 25% y 2.000 con una probabilidad del 25%. La gente elige B, ¿sí? La gente elige B. Esto no es algo extraordinario, pero el hecho de que la gente cambie su percepción cuando son negativos, perder, eso, eso ya es algo distinto. Aquí lo que estamos evaluando es la pérdida con la ganancia. ¿Cómo se comporta la pérdida con la ganancia?
Bueno, si yo apliqué, posterior a esta diapositiva, está el código en R donde yo aplico las funciones, pero yo apliqué las funciones y para el caso de A, que es el primer punto, A, me da el valor esperado, de acuerdo al modelo de prospectiva de Kahneman, 20.75. De acuerdo al modelo prospectiva de Kahneman, el valor esperado me da en B 49.68. Yo predigo, de acuerdo al modelo prospectiva de Kahneman, que la gente debiera elegir B. La chunté, la mayoría eligió B. ¿Sí? Luego, en la pérdida, el modelo prospectiva de Kahneman considera que la pérdida de C es menos 51, obviamente una pérdida de $51, y la pérdida de D es de $124. Entonces, yo predigo la pérdida es menor en el punto C, entonces la gente debiera pedir, o de alguna manera debiera elegir C. Y estoy en lo correcto, le achunté. Cosa que el modelo de utilidad esperada no es capaz de predecir. ¿Por qué no es capaz de predecir? Porque para él la función de utilidad, no importando si es pérdida o ganancia, siempre tiene la misma manera de comportarse. Entonces, esa diferencia con respecto al modelo de utilidad esperada en términos de pérdida o ganancia, se siente de inmediato en la forma funcional de lo que estamos trabajando. Entonces, fíjate, aquí ya el modelo de Kahneman predice mucho mejor la situación. ¿Sí o no? Pregunta. Le voy a mostrar los códigos de esto a continuación, pero si se entendió básicamente lo que hice. Saqué el valor esperado de acuerdo al modelo de prospectiva de Kahneman y claro, el valor es coherente con la decisión de los individuos. ¿Por qué? Porque el modelo de prospectiva es capaz de predecir mejor lo que hacen los individuos que el modelo de utilidad esperada. ¿Sí? Estos son los códigos detrás del ejemplo. Este primer código que es para el parte acá arriba, siempre muestro el primero y después el segundo. El valor de A, ¿cómo lo obtuve? Primero generé lo que se llama la función de valor, que le llamé función B. La función de valor tiene condicionales. Para los valores negativos va a tener el menos lambda, que el lambda es 2,5. Voy a volver para atrás para mostrarle que no saqué esos números. Aquí está, 2,5 lambda, que es lo que utiliza, y 0,5. En el paper que yo le envío utilizan el 0,8 y el 0,225, pero yo utilicé los valores que utiliza Kahneman y Sverky, que son 0,5 y 2,5. Seguí con la línea teórica de Kahneman de manera y Sverky. ¿Sí? Alfa vale 0,5. Acá está, ¿viste? Alfa de x elevado a alfa, de menos x elevado a alfa. Si son negativos, si son positivos, en la otra condición, porque estamos en la condición negativa, lo contrario, en otro caso, else es alfa x elevado a 0,5. ¿Por qué? Porque es x elevado a alfa, que aquí está. Aquí está, x elevado a alfa, para los valores positivos. Entonces creé una función que permitiera de inmediato evaluar ciertos valores en la función B. Y luego creé otra función, que es la función de probabilidad. Este no tiene condicionales, sino que simplemente una forma funcional, en donde beta, y voy a volver hacia atrás, vale 0,5. Entonces, P elevado a beta, P elevado a 0,5, de P elevado a 0,5, de 1 menos P, todo eso elevado a 0,5, y todo eso por 1 dividido por 0,5. Elevado a 1, 0,5. Acá está. En este caso, x, dado que una función siempre lo coloco en términos de x porque voy reemplazando el valor de x cualquiera que yo voy generando, x elevado a 0,5, de x elevado a 0,5, de 1 menos x, todo eso elevado a 0,5 y todo eso elevado a 1 dividido por 0,5. ¿Sí? Se vio que estoy utilizando las funciones anteriores. ¿Aquí alguien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, claro.
claro, claro, claro. Ya, y luego evalué cada una de las alternativas, A y B. Pero lo evalué de acuerdo al criterio de Kahneman-Jasperski. Bueno, el A es fácil. ¿Por qué? Porque el A en el prospecto es un valor. Entonces multiplico la probabilidad, que es la función pi, evaluada la probabilidad del 0,25 de 6.000. Y eso es lo que tengo aquí, que vea que el valor de la alternativa A vale pi evaluado 0,25 de la función B, que es la que tengo acá, evaluado en 6.000. Entonces yo meto 6.000 acá, y dado que 6.000 es un valor positivo, lo más probable es que este valor que me va a arrojar aquí en B va a ser un valor de 6.000 elevado a 0,5. Pero la opción B es una opción distinta, porque en el prospecto, de acuerdo a la teoría de Kahneman, en el mismo prospecto hay un valor que son valores positivos todos, y hay un valor que se comparte en el mismo prospecto. ¿Cuál es el valor que se comparte? El 2000. Fíjate que 2000 con una probabilidad de 25% es lo mismo que decir en el 4000, 2000 con una probabilidad de 25% más 2000 con una probabilidad del 25%, según el modelo de Kahneman-Jasperski, que está en la grabación que yo envié anteriormente, y está también en los apuntes, se debiese dividir en dos cosas. Primero, en la evaluación del valor que se comparte, que en este caso el 2000, es decir, evaluación del valor para saber ese 2000 que ya es seguro en ese prospecto, porque el 4000 se puede dividir en dos sumas de 2000, entonces 2000 está en los dos, entonces es seguro 2000 en ese prospecto que yo lo gano. Entonces ahí yo aplico el valor de que me equivale 2000 por la probabilidad de qué, de lo que está bajo riesgo, porque el 2000 es lo seguro, yo ya evalúe eso, esto es lo seguro. ¿Qué es lo que está bajo riesgo? Ganar el adicional de 2000, eso es lo que está bajo riesgo. ¿Y cuál es la probabilidad de ganar el adicional de 2000? Aquí está, 25% en 4000, aquí está. Eso es lo que yo estoy en riesgo, el ganar los 25, con un 25% de probabilidad la diferencia. Y obviamente evalúo la diferencia, el valor de 4000 menos el valor de 2000, que sería la diferencia en términos de valor de los dos. Y eso es lo que está bajo riesgo. Es la diferencia entre el valor de 4000 y el valor de 2000. Y ahí evalúo, obviamente, cada uno de las distintas funciones y obtengo el valor, en este caso, de B. Y obtengo y arrojo los valores. El valor de A equivale a 20,75 y el valor de B equivale a 49,68, cosa que es lógica y cierta. Y que obviamente yo de acuerdo a los valores digo, bueno, los individuos debieran elegir la alternativa B. ¿Y qué es lo que obtenemos? Que los individuos eligen la alternativa B. Predecimos bien el comportamiento de los individuos. Veamos para el caso de los valores negativos. Bueno, son muy parecidos, la forma en cómo lo hacemos es igual, solo que en vez de colocar 6.000 positivos, colocamos 6.000 negativos, 2.000 negativos, 4.000 negativos y 2.000 negativos. Eso fue lo único que cambió. Fíjate que sigue siendo todo igual. ¿Y qué obtenemos? Bueno, obtenemos menos pérdidas en la alternativa C. Entonces los individuos debieran elegir la alternativa C. ¿Qué obtenemos? Que los individuos eligen la alternativa C. Aplauso. Predecimos bien el comportamiento de acuerdo al modelo de Kahneman-Jasperski. ¿Pregunta hasta acá? Porque voy a pasar a otro juego para seguir, digamos, prediciendo otro juego si es que el modelo no permite. Quizás me vaya a pasar unos par de minutos, perdónenme, aquellos que se quieran ir se pueden ir, va a estar grabada la clase, pero me voy a quizás pasar algunos minutos porque ahora la manera en cómo se aplican los juegos se repite básicamente. Tenemos otro juego, pero ahora intentamos probar si es que la parte de la probabilidad pequeña es capaz de predecirse correctamente de acuerdo a nuestro modelo de Kahneman-Jasperski, ¿cierto? Entonces tenemos en la predicción
o en el juego empírico, la gente eligió más la alternativa B que la alternativa A pesar que en el modelo de utilidad esperada son indiferentes uno de otro. ¿Sí? Si yo saco la utilidad esperada de este, es igual a la utilidad esperada de este. Si yo multiplico 3.000 por 0,02 es igual a 6.000 por 0,001. Entonces, el modelo de utilidad esperada lo que debiera predecir es que los chicos debieran estar indiferentes uno de otro. ¿Sí o no? Eso debe decir el modelo de utilidad esperada. Pero ¿qué encontramos empíricamente? Encontramos que los individuos eligen B. ¿Cómo sería nuestro modelo de acuerdo a la predicción de Kahneman-Jesperki? Bueno, la ganancia de A tiene 2.24 y la ganancia de B 2.3. B es más grande que A. Qué Por eso marginal, lo sí, porque divido. es muy poca la diferencia en comparación al ejemplo anterior. Claro, es porque es muy poca la diferencia, por las probabilidades que son muy bajas. Ah, La probabilidad en valor esperado va a ser muy pequeño. Pero fíjate que en valor esperado uno pensaría que son indiferentes uno de otro. claro, Eso es lo que esperaría uno en valor esperado. Son indiferentes uno de otro. Entonces, ¿qué esperaría? Que ninguno de los dos se jugara hacia un lado, pero los jugadores se jugaron al B. ¿Por qué? Porque sintieron una diferencia muy pequeña en el B y esa diferencia lo captura el modelo de Kahneman-Jesperki, que a pesar de, como tú bien dices, muy pequeña, pero igual lo captura el modelo de Kahneman-Jesperki. claro. ¿Sí? Luego, con respecto a la pérdida y la ganancia de lo mismo, probabilidades pequeñas. Bueno, volvemos, la pérdida acá es indiferente una a otra, con los dos pierden lo mismo. Entonces no tendríamos por qué jugarnos por una alternativa sobre la otra con el modelo de utilidad esperada. ¿Sí? Porque las pérdidas son iguales. Pero ¿qué pasa? Que se pierde menos en el modelo de Kahneman-Jesperki en la alternativa C que en la alternativa D. Entonces, por eso la gente elige C. Porque esa percepción pequeña de diferencia la gente la siente. Y el modelo de Kahneman-Jesperki es capaz de predecir mejor eso que el modelo de utilidad esperada. ¿Sí? Y aquí muestro básicamente los comandos de eso. Son mucho más fáciles y mucho más directos. ¿Por qué? Porque aquí no tengo, como en el caso anterior, que yo tenía el 2000 que lo comparte con el 4000, entonces tengo que aislar lo seguro versus lo bajo riesgo. En este caso no ocurre, todo está bajo riesgo porque la alternativa es muy simple. Esto está bajo riesgo y esto está bajo riesgo, no tengo que hacer la separación. ¿Sí? Entonces, mucho más fácil, aplico la probabilidad con el valor, la probabilidad con el valor. Y obtengo los valores. Lo mismo pasa acá, la probabilidad con el valor, la probabilidad con el valor. Pero las funciones cambian. Las funciones ya son capaces de predecir mejor el comportamiento que el modelo de utilidad esperado. ¿Pregunta? ¿Alguien? ¿Qué tal? ¿Bien? Se da cuenta que uno puede agregar ahora este matiz diferenciador y obviamente ya uno puede predecir algo mejor, ¿sí? De alguna manera el comportamiento que el modelo que ustedes conocían hasta el momento que el modelo de utilidad esperada. Entonces, estas situaciones bajo riesgo, el modelo de perspectiva de Kahneman permite una predicción mejor. Ojo, no estoy diciendo que todos los problemas y frente a todas las personas va a ser siempre lo mismo. Lo más probable es que personas, ¿qué es lo que han encontrado Kahneman y Jesperki? Han encontrado que personas que son más dadas a los números tienen una percepción del riesgo distinta y obviamente quizás sacan más los numeritos, sacan más los cálculos, pero personas que no son dadas para los números tienen estos sesgos o de alguna manera estas percepciones más fuertes y obviamente este modelo se acomodaría más a esas características. En el término general, no todos somos buenos para los números y en términos general lo más probable es que se acomode más este modelo a otro modelo. Vamos con el ejemplo 3 que me parece que es el último ejemplo. Es un modelo que intentamos comparar, bueno, probabilidades grandes versus probabilidades pequeñas. Ya probamos pérdida o ganancia
Ya probamos pérdida y ganancia para probabilidades pequeñas y vimos que anduvimos súper bien. Ahora veamos, comparemos entre probabilidades grandes y probabilidades pequeñas en solamente ganancias para ver si es que seguimos estando bien y si... ¿Por qué? Porque aquí depende del problema, quizás podíamos, bueno, predice mejor este lado, predice mejor estas características de juego, podríamos pensar eso, pero estamos tratando de heterogeneidad, generar heterogeneidad en los juegos para poder ver cómo predice. Bueno, con probabilidades grandes, este juego 3000, volvemos al mismo punto, el modelo de utilidad esperada considera que estos dos son iguales. Si ustedes sacan 6000 por una probabilidad del 45%, es lo mismo que 3000 con una probabilidad del 90%. Metan la calculadora, 6000 por 45, 2.7, y 3000, no, 6000, no 600, 6000 por 0.45, 2700, y 3000 por 0.9, 2700. El modelo de utilidad esperada, lo que debiese predecir en este juego es que nadie se debiese jugar por ninguno de los dos, o si eligen uno debiera ser aleatorio, de tal manera que podría ser 50 y 50%, no debiera haber algo significativo hacia un lado, sino que más bien debiera ser no significativo, porque los dos se jugaron de manera totalmente aleatoria. Bueno, el modelo de Kahneman-Jesberki predice mejor. ¿Por qué? Porque para el modelo de Kahneman-Jesberki, el pago de B es más grande que el pago de A. Por eso la gente elige más B que A. ¿Sí? Para probabilidades pequeñas, veamos si sigue la idea del modelo Kahneman-Jesberki. Bueno, el modelo de utilidad esperada para estos dos es absolutamente igual, lo mismo. Ustedes lo saben. Pero para el modelo de Kahneman-Jesberki, C es mejor que A. Perdón, C es mejor que D en este caso, C es mejor que D. Porque 2.3 es mejor que 2.24. Y por eso el modelo de Kahneman-Jesberki predice mejor que la gente debiese elegir C antes que D, y eso es lo que pasa en la práctica, que la gente elige C antes que D. Estos dos juegos son iguales desde el modelo de la utilidad esperada. Deberá ser absolutamente igual. El cambio de comportamiento de los individuos no es capaz, es inconsistente, así es inconsistente de acuerdo al modelo de utilidad esperada. El cambio de alternativas. Porque para los dos es absolutamente lo mismo, los dos juegos. Pero el modelo de el modelo de Kahneman-Jesberki de la prospectiva es capaz de predecir bien este juego. Y muestra que no son iguales, son distintos. Y esto es lo que acabamos de hacer nosotros. Aquí están los códigos del juego anterior y obviamente con las distintas ganancias y con eso en la clase del día de hoy, con esto